Muy buenas tardes, bienvenidos. Les presento ahora la conferencia de la Universidad Católica de Valparaíso, Futuro de la Humanidad sin mirar al espacio, que estará a cargo de Carmina Otone, Jorge Bermúdez, Ariel Muñoz, Samuel Ormazábal y Manuel Bravo. Ellos hablarán sobre las oportunidades en el uso y conservación de los ecosistemas acuáticos, la protección del medio ambiente y la energía limpia. Carmina es ingeniero civil bioquímico, magíster en ciencias y doctor en ciencia y tecnología de los materiales por el Politécnico de Torino y académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Jorge es abogado, máster en Derecho Comunitario Europeo, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y académico de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ariel es ingeniero forestal, mención en silvicultura de bosques nativos, doctor en ciencias forestales de la Universidad Austral y académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Samuel es oceanógrafo, doctor de Oceanografía Física de la Universidad de Copenhague y académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Manuel es doctor en Ciencias, mención Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Química y Microbiología de la Universidad de Po de los Países de la DUR y académico del Instituto también de Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los dejo con ellos y por favor recibámoslos con un fuerte aplauso. ¿Es posible imaginar la existencia en este planeta en 500 o 600 años más? ¿Es posible imaginar la supervivencia de nuestra especie sin mirar al espacio, pensando que todavía es sostenible la existencia humana en nuestro país, en nuestro planeta? Nuestra especie, los humanos, los seres humanos, nos hemos desarrollado, hemos evolucionado a partir de una conjunción de elementos: el agua, el aire, la biodiversidad, los minerales. Los recursos naturales constituyen una ecuación que se mueve por la luz del sol y que ha permitido que la existencia en este hermoso planeta sea posible. Sin embargo, este planeta está afectado por muchos problemas que ustedes conocen. La sobrepoblación, por ejemplo, o la extracción indiscriminada de los recursos naturales, la destrucción de los hábitats, la contaminación de las aguas, la polución del aire. Todo eso hace que esta ecuación perfecta donde nos desarrollamos se vea más que nunca amenazada. Por eso estamos mirando hacia afuera, ¿no? Estamos mirando hacia dejar este planeta como única vía de hacer sostenible y pervivible la vida del ser humano. ¿Debemos dejar la Tierra? Nosotros pensamos que es sostenible todavía la vida en este planeta. Nosotros podemos todavía imaginar una vida sostenible a largo plazo y para muchas generaciones futuras en este planeta. En la Católica de Valparaíso, 5 académicos que ustedes ven acá, pensamos que con una visión interdisciplinaria, con una visión en conjunto, podemos todavía hacer propuestas que nos permitan pensar en una visión de futuro en este planeta sin mirar al espacio todavía. En primer lugar, es necesario saber cómo funcionan esos sistemas. Por eso quiero invitar a Manuel Bravo para que él nos explique de qué manera esa vida puede ser sostenible. Bueno, muy buenas tardes. A los científicos siempre se nos cataloga como personas un poco aisladas del mundo, de la realidad, y que hacemos cosas que la mayoría del mundo desconoce. Voy a intentar hacer una presentación simple y clara respecto a lo que comentaba recién Jorge,
respecto a estos ciclos y cómo funciona este planeta que nos recibe, el cual lamentablemente por diversos motivos hemos maltratado bastante. Primero que todo, hay que entender que cuando nosotros miramos nuestro planeta, siempre estamos pensando en que esto se mueve, ¿no? Si uno mira nuestro ecosistema y nuestro planeta como tal, sabemos que lo único constante es el cambio. Nuestro primer cambio observado son, por ejemplo, el día y la noche. El segundo cambio observado podemos hablar de las estaciones, podemos hablar de estados de ánimo, pero siempre estamos comentando cambios regulares en el tiempo. Y cuando hablamos de esos cambios regulares, nosotros definimos ciclos. Cuando los científicos queremos entender cómo funciona nuestro planeta Tierra, partimos definiendo algunos ciclos, que son procesos que se van repitiendo de manera regular y que van dando cuenta cómo el planeta funciona y que de cierta manera explican que ese funcionamiento está vinculado a cómo la vida se puede llevar a cabo en nuestro planeta. El primer ciclo que vemos en nuestra primera formación inicial cuando somos pequeñitos, incluso en el colegio, es el ciclo de agua. Cuando hablamos del ciclo del agua, estamos siempre pensando en la transferencia de masas de agua desde la hidrósfera, ¿cierto?, por absorción de la luz desde el sol, hacia la atmósfera, por procesos de transferencia de energía. El agua posteriormente vuelve nuevamente a la Tierra, también puede volver a la hidrósfera y eventualmente hablamos de un ciclo. Sabemos que hay periodos más lluviosos, menos lluviosos. Los científicos, cuando queremos entender químicamente lo que está pasando en el planeta, profundizamos un poco más en estos ciclos y luego de pasar del agua, pasamos a identificar cuáles son los procesos de transferencia y transporte que se producen, por ejemplo, con algunos elementos vinculados a la vida. El ejemplo más simple es el proceso del carbono. Cuando pensamos en el proceso del carbono, ya pensamos en la participación en estos ciclos de seres vivos. Entonces pensamos, por ejemplo, en las plantas que a través de la fotosíntesis toman el dióxido de carbono de la atmósfera, fijan el dióxido de carbono, generan biomasa, eso sirve para alimentar a otros seres vivos, estos seres vivos mueren, son degradados por otra población de seres vivos, esto sirve para alimento para otras especies y esto finalmente generan, como en el proceso de respiración, generación de CO2 y así generamos un ciclo simplificado. Cuando el hombre llega a este planeta, normalmente el hombre aparece y se incorpora sin ninguna dificultad a este ciclo, como este personaje que está acá arriba, ¿cierto?, levantando pesas sin ningún problema, porque le estamos agregando un par de gramos a cada costado de la pesa y sigue el mundo funcionando sin ninguna dificultad. ¿Cuál es el problema? El hombre empieza a generar y a producir o a establecer nuevas necesidades, y ese hombre simple que venía empieza a cambiar, a mutar, y empieza a generar trastornos en estos ciclos y en estos procesos de transferencia. El ejemplo más simple es que el hombre ya no anda desnudo, ¿cierto?, como en las épocas primitivas, sino que ya se viste. ¿Cuánto tiempo demoran los microorganismos en degradar la ropa que nosotros generamos? La mayoría de las veces esos procesos son muy lentos. Entonces nos damos cuenta que el problema de contaminación es porque algunos de estos compuestos, por ejemplo la ropa en base a carbono, no se degrada rápidamente ni adecuadamente y se empieza a acumular. Y eso genera estancamiento de estos procesos de transferencia y la perturbación de estos ciclos. El segundo proceso, todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la industrialización y todo lo que tiene que ver con la revolución industrial como tal, genera grandes cantidades de dióxido de carbono que se acumulan en la atmósfera, que no es posible ser fijado en su totalidad por las plantas que están presentes en la litosfera. Nuestro problema, hoy día tenemos dióxido de carbono por toneladas en la atmósfera, eso genera el calentamiento global y hoy día estamos hablando de un cambio climático. Claramente los desequilibrios de estos procesos son los que generan un problema profundo. Y nos enfrentamos de nuevo a este mundo que tiene una serie de daños. En todos los casos, los problemas de contaminación son acumulación de sustancias que no pueden ser asimilados por nuestros ecosistemas ni pueden ser incorporados en estos ciclos que regularmente tienen lugar. Vemos agua contaminada, vamos a ver aire contaminado, con material particulado, con gases, a propósito del problema de Quintero hace unos días atrás, el problema clásico de Santiago, ¿cierto?, las preemergencias y emergencias que seguramente más de algunos de ustedes le tocó, algunas otras ciudades del mundo que se enfrentan a las mismas problemáticas, todos los desechos que nosotros generamos de nuestro quehacer, de nuestro vivir, de nuestra mejor calidad de vida, generan contaminación profunda en el medio ambiente y todo esto se deriva en gran parte a la acumulación de estos materiales por la perturbación de los ciclos que explican cómo esto se va moviendo a través de los distintos compartimentos del planeta. Claramente, cuando tratamos de establecer una solución, siempre pensamos, mira, yo en mi casa voy a hacer tal o cual esfuerzo. Hay que ser francos. Cuando el hombre llega a la Tierra, este proceso del carbono no se ve muy perjudicado, porque las cantidades de carbono que hablamos son pequeñas. Pero cuando pensamos
en cómo solucionamos el problema de la contaminación, siempre decimos, bajamos las emisiones. Ok, pero ¿qué hago con todo lo que ya boté? ¿Qué hago con todo lo que ya descargué? ¿Qué hago con el CO2 de la atmósfera? O sea, claramente aquí esto no puede ser claramente una iniciativa individual que permita un cambio profundo. Necesitamos una iniciativa que tenga mayor impacto sobre el ecosistema que nos acoge. Gracias, Manuel. El año pasado en nuestro país, 4.000 personas murieron anticipadamente por material particulado, por contaminación atmosférica, por material particulado. Probablemente si hubiésemos entendido mejor estos ciclos, hubiésemos tomado mejores medidas para poder prevenir sus efectos. Pero también es necesario saber qué huella va dejando nuestra acción, la contaminación, la huella de nuestra civilización en el medio ambiente. Pero esto es una cuestión histórica. Y en esta historia hay un testigo que nos puede enseñar mucho todavía. Ese testigo son los árboles. Por eso quiero pedirle a Ariel Muñoz que nos pueda explicar desde su disciplina cómo esas huellas en el ambiente se van reflejando en los árboles. Gracias, Jorge. Los árboles nos pueden dar información que hoy no tenemos, que no hemos sido capaces de registrar en los instrumentos modernos, y cómo mirar la información en el largo plazo nos puede abrir una nueva perspectiva para tomar decisiones más acertadas respecto del manejo del ambiente. Bien, los árboles son capaces de vivir muchos años, muchos más años que las personas, y los árboles generan en su tronco un anillo cada año, ¿cierto? Un anillo de crecimiento. Este anillo es capaz de guardar información del ambiente en el cual se formó a lo largo de toda la vida de los árboles, que, como decía, es mucho más larga que los registros que hoy tenemos, ¿no? Entonces, somos capaces de mirar y de estudiar y de extraer información tanto de la química del ambiente como de las variaciones hídricas, de las variaciones de humedad, de las variaciones del clima, año a año, por cientos y hasta miles de años. El principio es muy sencillo. Básicamente, un árbol en un año húmedo va a formar un anillo mucho más grande, ¿cierto? Va a crecer mucho más, así como tenemos que regar las plantas en la casa, ¿cierto? Para que crezcan de la misma manera. Y cuando el año es más seco, entonces los anillos van a ser más pequeños, ¿sí? Y como los árboles pueden vivir por mucho tiempo, entonces tenemos un registro de las condiciones del clima año a año. ¿Bien? Perfecto. Entonces, de esta manera, podemos, a través de los árboles, mirar, por ejemplo, cómo cambian los ríos. Porque los ríos obedecen a estas mismas condiciones. Es decir, cuando hay un año húmedo, los ríos crecen. Cuando el año es seco, los ríos disminuyen, ¿cierto? Entonces, en un momento en que el cambio climático afecta la disponibilidad de agua muchísimo en Chile, sobre todo en Chile central, tenemos registros de los ríos, por ejemplo, el importante río Concagua, tan importante para la agricultura, tantas paltas, frutales vienen, ¿cierto?, de esta cuenca, y tenemos registros del año 60 en adelante de este río. Mirando estos registros, ¿cierto?, que toma la Dirección General de Agua, podemos saber que la disponibilidad de agua en el río, ¿cierto?, la principal fuente de agua en esta cuenca, se ha reducido en un 10 a 15%. No obstante, si nosotros le preguntamos a los árboles que crecen en este lugar, los árboles nos pueden contar una historia mucho más larga, ¿bien? Entonces podemos entender, preguntándole a los árboles, que realmente el río se ha reducido desde 1820 casi un 50% en su caudal, ¿bien? Esto es muy importante considerando que en Chile tenemos derechos de agua, es decir, nos repartimos el agua, ¿no? Entonces, esta repartición del agua tiene que ser, de todas maneras, desde una perspectiva histórica, considerando cuáles son las variaciones reales y en qué contexto actualmente fluye este río. Más importante es el caso, por ejemplo, del río Petorca, donde hay muy poquita agua. No sé si logran fijarse aquí, estos son metros cúbicos por segundo, es decir, tan poquita agua que trae este río, ¿cierto?, en esta cuenca donde el balance hídrico es tan delicado. Entonces le preguntamos a árboles que viven mucho más tiempo, el ciprés de la cordillera, que puede vivir más de 1000 años, ¿cuánto agua trae el río
a lo largo del tiempo. Sabemos que el río Petorca se secó hace algunos años y durante más de 1000 años este río jamás se secó, ¿bien? Pero también podemos encontrar en los registros de los árboles de que ocurrieron años donde el caudal fue mucho mayor, que ahora no hemos logrado observar este tipo de variabilidad. No obstante, los árboles nos entregan más información y en las ciudades aquí tan importantes, ¿cierto? La contaminación en Santiago y en otros lugares, igual de donde venimos nosotros, en Valparaíso, ¿cierto? Ya lo decía Manuel, los problemas de Quintero, de Ventana. Entonces los árboles también son una fuente de información para la contaminación. Guardan también en sus anillos de crecimiento el registro del ambiente químico año a año. De esa manera, tenemos mediciones en Quinta Normal, ¿cierto? En la estación Quinta Normal aquí en Santiago, de cómo ha variado la contaminación. Y, por ejemplo, este es un elemento químico, el zinc, en la estación de calidad del aire de Quinta Normal. Y nuestra sensación al mirar este gráfico es que ha reducido la contaminación, ¿cierto?, al parecer en Santiago. No obstante, este registro es tan cortito, ¿sí?, es tan pequeño. Entonces le preguntamos a los árboles, que tienen de alguna manera una sensibilidad también por este tipo de contaminante, ¿cómo ha variado el zinc? Y el zinc ha cambiado en el tiempo, pero en realidad, desde que comenzamos a registrarlo, es un periodo de relativamente alta concentración de zinc en el ambiente. Entonces, a pesar de nuestros esfuerzos en descontaminar Santiago, el crecimiento del parque automotriz y también el crecimiento demográfico, el crecimiento de la ciudad todavía no logra hacer que esto se compense para que realmente reduzcamos estos niveles de contaminación. Otro elemento que podemos estudiar de los árboles son las hojas. Entonces, tenemos solamente 8 estaciones de calidad del aire en Santiago, no obstante tenemos cantidad de árboles distribuidos, ¿no? Entonces podemos estudiar la contaminación, el material particulado que se deposita sobre las hojas de los árboles. De esa manera podemos saber, este es un mapa, ¿cierto?, de un metal, antimonio, que está en muy bajas concentraciones en forma natural, ¿bien? Mayoritariamente es producido en forma artificial. Todos los puntitos blancos son las fuentes de emisión posibles. Y allí pueden ver las comunas detrás y pueden ver cómo Ñuñoa, Providencia, Las Condes tienen mayores concentraciones de este metal sin tener fuentes de emisión prácticamente en estas comunas. Básicamente la circulación del viento hace que se depositen estos metales ahí. Es decir, absolutamente todos los vecinos influyen en la calidad de vida que tienen, ¿cierto?, ustedes aquí en Santiago. Bien. Entonces, en esta presentación he querido decirles de que tenemos muchas más formas de aprender sobre cómo varían, ¿cierto?, los contaminantes y la disponibilidad de agua en el ambiente, y somos capaces a través de los árboles de interpretar, ¿cierto?, la memoria de la naturaleza para tomar mejores decisiones ambientales. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Bueno, normalmente cuando pensamos en el medio ambiente miramos hacia adentro, ¿no? A pesar de que somos un país que tiene más de 4.000 kilómetros lineales de costa, siempre estamos pensando dándole espalda al mar. El mar y los océanos son un gran desconocido desde el punto de vista de la influencia que tienen en el medio ambiente. Es necesario saber qué implica, por ejemplo, cuando arrojamos residuos en el mar. ¿Qué implicaría, por ejemplo, si los relaves mineros terminaran en los océanos? ¿Qué implicaría, por ejemplo, si las normas de emisión no existieran, aquellas que permiten descargar en el mar? En ocasiones el mar se ha transformado en la gran cloaca de todos nuestros desperdicios. Por eso quiero invitar a Samuel Ormazábal para que nos explique cuál es la influencia que tienen los océanos y el mar en la sostenibilidad. Muy buenas tardes. Ups, está fuerte eso. Ahí sí. Bueno, hay una parte del principio básico que Chile, nosotros como chilenos, somos afortunados. Nos encontramos en una de las regiones oceánicas más ricas del mundo, más ricas en términos de diversidad y en términos de recursos pesqueros y acuícolas. Entonces, ¿eso qué significa? Que nos brinda una gran oportunidad de transformarnos en un polo de desarrollo científico y tecnológico que dé sustento a la economía del país y que nos transforme en una potencia alimentaria a nivel mundial sostenida en el tiempo. Y ahí está la gran diferencia, sostenida en el tiempo, porque la humanidad crece y requiere más proteína animal para su alimentación, y esa proteína animal viene de lo que nosotros estamos usando como la gran cloaca, el océano. Esa es nuestra gran fuente de proteína animal. Si nosotros miramos el comportamiento
de las pesquerías, fue muy rápido. Si miramos el comportamiento de las pesquerías a nivel mundial, dentro del planeta, nos vamos a encontrar de que los stocks pesqueros, cuando uno habla de stocks pesqueros, son, podríamos decir, una población de una misma especie que tiene una tasa de crecimiento y mortalidad que es similar. Esos stocks pesqueros, bueno, no quiero, algo pasa ahí. Bueno, pero eso de stocks pesqueros, lo que está ocurriendo es que nosotros mantenemos a nivel global un 50% de explotación de esos stocks. Pero para poder mantener un 50% de explotación, van cambiando los stocks que se utilizan en el tiempo y tenemos una disminución significativa de los stocks que podemos seguir explotando. O sea, hemos sobreexplotado algunas especies y hemos tenido que incorporar otras para poder suplir de la proteína animal que requiere en forma sostenida la humanidad. Cuando vemos eso y miramos las capturas de peces a nivel global, lo que tiene a nivel planetario, nos encontramos de que en general, a partir de 1950 hasta 1990, hay un crecimiento sostenido de las capturas de peces a nivel global, pero esto se mantiene relativamente constante del 90 en adelante. Entonces uno dice, estamos pescando lo mismo, pero estamos pescando distintas especies porque hay algunas que las hemos hecho desaparecer prácticamente. Entonces, ahí hay otros elementos que son súper relevantes. ¿Y esto qué pasa? Vamos un poquito más lento. De nuevo. Murphy no me quiere. Algo pasa. Ya. 1, 2. Ahí, perfecto. Bueno, aquí, cuando uno mira esto de la explotación de los recursos pesqueros, uno dice, bueno, hay estos pesqueros que desaparecen, otros que aparecen, mantenemos el mismo nivel de explotación de los recursos que tenemos en el océano. Sin embargo, uno empieza a mirar cuál es el destino de esos recursos que estamos utilizando. Cuando vemos el destino de la pesca, o en realidad más de la pesca de los pescados que se utilizan, el destino no alimentario, que sería este tono de abajo, es relativamente constante en el tiempo. Si uno mira el destino hacia alimentos, incrementa en forma considerable. Y cuando uno mira el destino que tienen estos peces en términos del consumo aparente, entre 1950 y 1990, la tasa de crecimiento para este consumo aparente es similar a la que tenemos en los últimos 25 años. Es decir, es similar a lo que teníamos en 40 años anteriormente. Entonces, uno dice, esto es complejo. Cada vez estamos utilizando más los peces como alimento, como fuente de proteína animal para la humanidad. Sin embargo, ese aumento que tenemos en el último periodo, uno podría decir, esto obedece a un incremento de la población. Sin embargo, el incremento de la población no es tanto el efecto que tiene, sino el cambio de las actividades productivas. Si uno mira lo que es la producción mundial de peces, en términos globales, se encuentra de lo que viene de la pesca silvestre, en general incrementó hasta la época del 90, después se mantuvo estable, pero se incorporó todo lo que son los peces que provienen de la acuicultura. Y eso es lo que ha incrementado el consumo de los peces en términos del consumo humano. Lo que tenemos hoy día, que la acuicultura aporta el 50% de los peces que se utilizan a nivel global. Y eso es una cantidad enorme. Entonces uno dice, bueno, ¿tenemos todavía capacidades para poder seguir produciendo los peces que requieren en forma sostenida la humanidad como alimento, como fuente de proteína? Uno empieza a mirar las zonas donde se desarrolla la acuicultura y ya no nos quedan fiordos, no nos quedan canales, no nos quedan lugares apropiados para desarrollar esas actividades. Sin embargo, tenemos una fuerte demanda de proteína animal por parte de la humanidad. Entonces, esa demanda, junto a las limitaciones que tenemos para poder incrementar las potenciales capturas de pesca silvestre, porque los stocks los hemos estado eliminando, nos obliga a mirar otras posibilidades de obtención de esta proteína animal que gracias a lo que es esta existencia de tecnología desarrollada podemos hoy día enfrentar. Y es lo que se denomina
la acuicultura offshore o la acuicultura de zonas expuestas o en zonas oceánicas. Ya no vamos a cultivar peces en los fiordos, en los canales, donde estamos generando problemas gigantes en el ecosistema. Vamos a usar esas falsas jaulas para hacer el cultivo de peces en zonas expuestas, en áreas oceánicas. Pero eso requiere un desarrollo científico y tecnológico que es gigante, ¿ya? Porque tenemos que enfrentar condiciones que son adversas, marejadas que son gigantes, hay zonas que son con mucho viento, zonas de mínimo oxígeno, hay una variabilidad muy grande en nuestro sistema. Entonces eso nos obliga a tener sistemas de observación para hacer que esta actividad que se desarrolla en zonas expuestas, en la zona oceánica, sea segura. Y los sistemas de observación del océano cumplen un rol clave ahí. ¿Por qué ese rol es clave? Porque si nosotros miramos los distintos elementos que tenemos en la naturaleza, en tanto de los procesos físicos, químicos, biogeoquímicos, biológicos, geológicos, y los queremos entender, esto es complejo. Todavía no tenemos todas las piezas del rompecabezas claras y no sabemos bien dónde van muchas de ellas. Sin embargo, los sistemas de observación apuntan a observar y monitorear y pronosticar en forma sostenida las condiciones del océano. Cuando hablamos de pronosticar, es decir, nos vamos a adelantar a lo que va a ocurrir mañana, a lo que va a ocurrir el próximo mes o el próximo año, o vamos a ver cuáles van a ser los escenarios reales para el cambio climático, cómo va a estar comportándose el océano. Entonces, aquí hay una componente que es relevante. Tenemos que tener sistemas de observación del planeta apropiados para poder desarrollar esta actividad productiva, pero aquí hay otro de los elementos. Nosotros tenemos la obligación de entregar esa información, que es una información esencial para la toma de decisiones oportunas, ¿ya? Porque si nosotros no tenemos esa información en forma oportuna, no vamos a poder tomar las decisiones que corresponden, decisiones asociadas a cuáles son las medidas que hay que hacer para mitigar o adaptarnos al cambio climático, por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos uno de los aspectos que es súper relevante. Cuando uno mira la complejidad de los procesos que tenemos que enfrentar, ¿ya? Y lo que plantea la Organización de Naciones Unidas respecto de lo que es el uso del océano, la conservación de los ecosistemas y el uso responsable del océano es clave para el sustento alimenticio de la humanidad. Y esa es la frase que yo les quiero dejar. Ahí tenemos una componente que es muy relevante y que tenemos que considerar para poder enfrentar este incremento sostenido de proteína animal que requiere la humanidad y que está creciendo en forma vertiginosa. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Para hacer todo esto, obviamente, se necesita energía, ¿no? Para haber llegado hasta acá necesitamos energía, para iluminar este escenario, este salón se necesita energía, y esa energía tiene que ser sostenible. Los buques de la Armada, que están en el Molo de Abrigo en Valparaíso, hoy día se abastecen de energías renovables no convencionales. Por un contrato especial que hizo la Armada, incorporó en su proceso de licitación el componente verde, el componente ecológico, y le adjudicó a una generadora eléctrica sustentable, con resistencia, por cierto, de quien le abastecía hasta ese momento. Es posible probablemente entonces una vida sostenible con energía sostenible. Entonces yo quiero invitar ahora a Carmina Otone para que nos explique cómo podría ser. Bueno, buenas tardes. Ahí sí. A ver si parte el video. Ya. Yo quiero primero que nada invitarlos a hacer un recorrido por Chile, que veamos nuestro país, la geografía que tiene nuestro país y que nos demos cuenta entonces de lo privilegiados que somos y cómo a través de la geografía de nuestro país nosotros podemos desarrollar distintos tipos de energías renovables. Partamos entonces por lo que sería el norte de Chile. Acá está el desierto de Atacama. Y entonces nos damos cuenta que el desierto de Atacama cuenta con todas las condiciones para desarrollar lo que sería la energía solar. Actualmente ya hay varios paneles solares instalados en el norte de Chile. Pero nosotros también no solo tenemos desierto, tenemos montañas. Y las montañas, los volcanes, nos permiten también
utilizar la energía que es la energía geotérmica. Y bueno, ¿por qué no también entonces pensar en el aire? Tenemos distintas zonas de Chile donde el viento es muy fuerte y es constante, y lo que nos permite utilizar la energía eólica. Y aparte de la energía eólica, no olvidemos nuestros mares. Acabamos de ver entonces con Samuel la importancia que tienen los océanos para el punto de vista alimenticio, pero también para la producción de energía maremotriz. Actualmente, la energía solar y la energía eólica están liderando lo que es la matriz energética renovable de nuestro país. Estos valores corresponden solamente al 20% de la matriz total energética en Chile. Eso es un valor muy bajo. Tenemos que lograr aumentar hasta un 90%, 100% idealmente estos números de energía renovable. Y para eso es necesario seguir desarrollando lo que son las energías solares y eólicas, pero también incrementar la energía geotérmica y la energía maremotriz. Y por qué no desarrollar otros tipos también de energías renovables. Una forma importante también de contribuir al uso de energías renovables no es solo generar grandes plantas de producción de energía como pueden ser en el norte de Chile con los paneles solares o la energía eólica, sino que también tenemos que utilizar esta energía en las distintas ciudades, casas y comunidades. ¿Por qué no entonces pensar en tener casas con paneles solares, que los hospitales también usen la energía renovable o también la energía eólica, incluso la energía geotérmica? Vamos entonces a la energía solar. Gracias a la energía solar, Chile está liderando a nivel de Latinoamérica lo que es el desarrollo de energía sustentable, de energía renovable para un futuro sustentable. En este mapa podemos ver lo que es la radiación solar en el mundo. Y en fucsia se distingue los lugares donde hay mayor radiación solar en el mundo. Y bueno, si se dan cuenta, el norte de Chile es uno de estos lugares privilegiados con el nivel de radiación solar más alta. Gracias a esto, se ha demostrado que cubriendo solamente el 1% del desierto de Atacama, se lograría cubrir y abastecer con toda la energía necesaria que requiere Chile. Esto es equivalente a cubrir 1,2 veces la ciudad de Santiago con paneles solares. Entonces, ¿por qué no también pensar más adelante en lograr exportar esta energía? Uno de los problemas que tiene el uso de la energía solar es que no se almacena, digamos, el sol es un evento que dura solamente durante el día. Nosotros necesitamos almacenar esta energía de alguna forma para poder utilizarla también en momentos de pico energético. Nosotros usamos luz de día, de noche en la casa, computadores, ahora hay tantos tipos de dispositivos electrónicos y todos utilizan energía. Para usar esta energía, entonces, lo mejor es almacenarla en lo que son a través de vectores energéticos. Y un vector energético limpio y sustentable es el hidrógeno. Para ver entonces cómo utilizar este hidrógeno, nos vamos a basar en el sistema que utilizan las plantas para la producción de fotosíntesis. Las plantas, a través de la fotosíntesis, utilizan la luz solar, captan CO2 y el agua y producen su energía. Esto mismo nosotros lo podemos desarrollar para un sistema de producción de energía renovable. Si es que conocemos todo el mecanismo interno de las plantas, lo podemos, a través de la biomimética, transformar a un sistema tecnológico que funciona. Entonces tenemos un panel solar que absorbe la luz, tenemos un sistema de electrólisis que produce hidrógeno o otros combustibles, de una forma similar a como lo harían las plantas. Y también, conociendo entonces el mecanismo interno de las plantas, qué materiales son los encargados en las plantas de hacer este trabajo, usando la nanotecnología, nosotros también podemos seleccionar los materiales más adecuados para nuestros
para el desarrollo de la energía solar en Chile. Dado que la energía solar en Chile, como les comenté anteriormente, es una de las más altas que se encuentran a nivel mundial, la de radiación solar es la más alta, entonces es necesario que los materiales que utilicemos nosotros sean adecuados para esa tecnología. No nos sirve solamente importar tecnología que se desarrolla en otros países, porque nosotros tenemos que pensar en las condiciones que tiene nuestro desierto y nuestro territorio. Y bueno, acá quiero volver a lo que es entonces el desierto de Chile, y se pueden dar cuenta que cuenta con todas las condiciones necesarias para desarrollar la tecnología de energía solar y de producción de hidrógeno de una forma sustentable, limpia, y que logre de esta forma abastecer también todo el requerimiento de energía que necesitamos en Chile. Pero siempre es importante pensar que es necesario no solo enfocarnos en un solo tipo de energía, sino que desarrollarlas todas de la mejor forma posible en paralelo. Muchas gracias. Gracias, Carmina. China es el mayor productor de paneles solares en el mundo y están certificados para 25 años de vida útil, pero están certificados en Alemania, donde hay menos de la mitad de radiación solar que en Chile, obviamente. Por lo tanto, es muy necesaria esa investigación para poder desarrollar una tecnología que sea adecuada a nuestras excelentes condiciones. Esta es la forma en que vivimos hoy día, ¿no? Nosotros vivimos en ciudades, sobre todo. Más del 90% de la población de nuestro país vive en ciudades. Y esto ha generado una serie de condiciones que suponen confort. Poder encender la luz todos los días, abrir la llave del agua y que salga agua potable y que uno pueda tomar esa agua y no enfermarse, son como cosas que tenemos las damos por hechas, las damos por supuesto. Pero en realidad eso tiene un trasfondo ambiental. Y esta comodidad en que vivimos nos ha producido una especie de desaprensión ambiental, en no saber cómo funciona realmente el medio ambiente. Y eso hace que no lo cuidemos, por cierto. Si queremos seguir viviendo así, en realidad tenemos que cuidar el medio ambiente, y eso no es mucho más que una sola frase cliché. Cuando uno mira hacia afuera, cuando uno piensa en realidad el futuro de la humanidad, a lo mejor en 500 o en 1000 años más está fuera de este planeta, en realidad uno piensa, bueno, por lo menos vamos a seguir existiendo, a lo mejor mis descendientes van a poder seguir existiendo. Y tenemos una imagen, a lo mejor ustedes conocen esta imagen, de esos gordos de la película de Wall-E, ¿no? Que andan vagando por el espacio pensando en que van a encontrar un lugar donde poder llegar y poder desarrollarse. Pero también hay una imagen que no es tan idealizada como los gordos de Wall-E, sino que es esta, de una especie depredadora que anda de planeta en planeta depredando los recursos naturales. Yo creo, y mis colegas también estamos convencidos en la Católica de Valparaíso, que para poder hacer esto tenemos que hacerlo de manera integrada, de manera transversal, con una mirada holística, con una mirada multidisciplinaria. ¿Para qué? Para que tengamos políticas públicas que se traduzcan obviamente en normas, en acciones, en planes de descontaminación que efectivamente apunten a eso, a la sostenibilidad de la existencia de nuestra especie, pero en primer lugar de los chilenos en nuestro país. Obviamente que hay muchas cosas que vienen desde fuera. Cuando Chile participa de las convenciones internacionales, cuando Chile forma parte de organizaciones que son de países más adelantados que nosotros como la OCDE, obviamente que son impulsos para nuestra política pública y para nuestra legislación. Pero yo creo, y estamos convencidos también en la Católica de Valparaíso, que esa política pública solo puede basarse en conocimiento, en ciencia, en buena ciencia que ayude a pensar que todavía es posible la vida a largo plazo y es sostenible la vida en nuestro planeta. Eso es lo que le queremos dejar. Muchas gracias.